Este señor Fernández, como dice la nota, o sea, más que obras tiene denuncias, más que obras tiene simplemente insultos a diestra y siniestra. Voy a conversar con el abogado justamente que asumió la defensa, el doctor Burgos Mariños, el doctor Walter Loja Vega. Él ya se encuentra aquí en los estudios de Línea Directa. Doctor Walter Loja, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, qué gusto. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Doctor, ya esta denuncia está planteada, ya no hay margen de una conciliación o que el señor, bueno, no va a ser el señor Fernández, pero así se disculpe de todo lo que ha hecho, cosa que no va a hacer, pero no hay marcha atrás. La querella ha sido planteada, el juez le ha concedido 5 días de plazo para efectos de que la conteste, luego de eso, conteste o no el señor, el juez convoca a juicio oral y ahí sí la norma prevé la posibilidad de una conciliación, ¿no? De que las partes puedan llegar a un acuerdo. Entonces, sobre esa posibilidad, todavía no he conversado con el señor doctor Víctor Burgos Mariños, sin embargo, existe aún la posibilidad de una conciliación si es que hubiera esa voluntad de las partes, ¿no? Sin embargo, para que el doctor Burgos Mariños haya decidido esta denuncia, los agravios han sido terribles, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En este caso hay que entender que estamos ante el señor presidente de la Corte Superior de Justicia y de Libertad, una persona que tiene más de 20 años en la docencia, así también como juez superior, una conducta absolutamente intachable, no tiene ninguna amonestación, ninguna sanción, incluso él representa al Poder Judicial, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Él dicta conferencias, es investigador. Entonces, esta conducta detentada por el querellado, evidentemente, le ha afectado tremendamente su honor. Él es profesor de posgrado, de pregrado. Imagínate todo lo que le ha causado esta conducta hoy objeto de querella, pues, ¿no? Exactamente, ¿cuáles son los hechos que ustedes han determinado como el punto agraviante? Porque el señor Arturo Fernández sale, insulta y difama, injuria, o sea, a diestra y siniestra. Que uno ya no puede ser, que siga hablando lo que quiera, pero llega un momento en que dices, ya, basta ya, ¿no? Basta ya de tu malcriadez y de tu insensatez. ¿Qué fue eso que lo motivó al doctor Burgos? Eso que tú dices, basta ya, justamente es lo que denominamos nosotros un principio básico, ¿no? Tus derechos de expresión terminan ahí en donde empiezan los míos, mis derechos, ¿no? Esto es, no afectes mi honor, no afectes mi honra, mi buena reputación. Eso lo ha previsto el Código Penal y justamente la conducta que el señor ha detentado se traduce en una transmisión en su red social de Facebook del 22 de septiembre de 2023, en donde le atribuye al señor presidente de la Corte ser parte de una mafia, una red criminal, ¿no? Él lo denomina los cuellos blancos del norte. Incluso profiere palabras consistentes en que la vida del señor querellado correría cierto riesgo, ¿no? Entonces, eso definitivamente evidencia un animus diffamandi. Esto es, le atribuye la comisión de un delito en su plataforma red social sin el mínimo reparo alguno. Entonces, evidentemente eso no se puede tolerar, ¿no? Ya la norma, el Código Penal, lo prevé como delito. Correcto. Ahora, me dice que él tiene 5 días para contestar la demanda. Así es. En esa contestación, él tiene que sustentar su dicho. No le queda otra. O sea, él tiene que sustentar con elementos concretos todo lo que él ha podido expresar en sus transmisiones en Facebook. Es correcto. Lo que tú indicas en el proceso penal o de la perspectiva técnica jurídico-penal se denomina exceptio veritatis, es decir, el querellado podría plantear una excepción de veracidad, de verdad de lo que afirma, ¿no? Pero evidentemente en este caso no existe ningún dato, ni siquiera mínimo, que respalde las afirmaciones del querellado. Correcto. Por lo tanto, si es que el señor no llega a sustentar de manera concreta, fehaciente, sus dichos, inmediatamente empieza ya el juicio propiamente. Por supuesto, el juicio oral empezaría, evidentemente la etapa probatoria se daría hasta llegar al final a una sentencia, que esperamos en este caso, según el análisis que hemos hecho en el estudio,
evidentemente calza perfectamente en el tipo penal invocado. Esto es la difamación calumniosa agravada, ¿no? Y ahí que hemos solicitado una pena de 4 años y 6 meses debido a su conducta reincidente. Recordemos que el señor ha sido ya sentenciado, ¿no? Con una sentencia firme. Entonces, el Código Penal enseña que cuando uno comete un delito en los 5 años posteriores de haber sido sentenciado, entonces tiene la calidad de reincidente. Y es el caso del señor. A eso hay que añadirle que el señor cuenta con reglas de conducta en el proceso anterior, que ha sido condenado, ¿no? Entonces, la regla de conducta evidentemente es que no cometa nuevo delito doloso. Entonces, evidentemente, acá está infringiendo esa regla, lo que puede ser pasible de que en su momento la parte querellante solicite seguramente que se le revoque la pena suspendida y se haga efectiva. Correcto. Acá entonces hay dos escenarios y es lo que siempre nos preguntábamos nosotros. Primero por lo de la oficial Natalie Rojas. Vamos por esto. Por ese caso fue condenado, pero con una pena condicional, ¿no? O sea, le dijeron, es 1 año, no vas simplemente a pagar la reparación, pero tienes reglas de conducta y una de ellas fue no seguir difamando a las personas. Pero él ha seguido difamando a otras personas. Entonces, ¿por qué no se activa, por qué no se activa el hecho de incumplimiento de estas reglas de conducta? ¿O es que solamente se refiere a que tiene que volver a difamar en este caso a la oficial Natalie Rojas, aunque siga difamando a las demás personas? No. La norma dice la comisión de nuevo delito doloso. No dice en contra de la parte querellante, el sujeto pasivo, de la víctima, ¿no? Sino cualquier otra persona. ¿Y por qué no se activa entonces? ¿Qué ocurre? En este caso seguramente la querellante, la teniente en su momento, tendría que pedir ella la revocatoria de la pena suspendida, es decir, que se haga efectiva la pena suspendida. Ella sí tendría que, sería la única que tendría que pedirlo, así no se haya dirigido a ella, sino a cualquier otra persona. Por supuesto. Pero sería ella. En el marco de ese proceso es que se generó las reglas de conducta. Correcto, porque después de su condena, ha seguido después difamando pues a la prefecta, al monseñor, o sea, no quedó nadie. Pero ya tocó pues un nuevo juicio. Tiene el juicio también con el señor Ricardo Morales, que también está que avanza. Ahora, la siguiente interrogante es, el señor Arturo Fernández no va a poder probar lo que ha dicho. Eso es evidente. Por supuesto. O sea, eso es clarísimo. Y lo decimos porque es así, o sea, que los cuellos blancos del norte, no sé de dónde sacó eso, en fin, o sea, no va a poder probar. Entonces, el juicio se inicia. Ustedes han pedido 4 años, 6 meses. Es correcto. Correcto. Pero, ¿cuáles van a ser las etapas? Allí entra la conciliación como un primer filtro, ¿no? Sí, el juez invoca evidentemente a las partes para que lleguen a un acuerdo, una conciliación, de no haber la voluntad común, entonces continúa el juicio, ¿no? Se lleva a cabo, como te digo, la etapa probatoria, esto es, nosotros tenemos que probar, lo cual es evidente, como cualquiera puede entrar a la plataforma de Facebook del señor y ahí advierte que todavía existen los videos, incluso videos que han sido reproducidos en varias plataformas, ¿no? Entonces, por eso es que la afectación es tremenda, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la actividad probatoria, al final el juez emite una sentencia. Me tengo que ir a una pausa, pero con una interrogante. Al señor alcalde parece que le hubieran dicho, como ya te condenaron por difamación, ya no te pueden condenar por el mismo delito, o sea, ya no vas a poder tener otra pena por el mismo delito que puedas cometer, así que tal vez él está disparando con ametralladora todos sus insultos. ¿Es así? Me tengo que ir a una pausa. Dejemos la respuesta ahí. Correcto. Nos vamos a una pausa y regresamos para saber si es que realmente el señor alcalde piensa que está librado de cualquier otra pena en torno a la difamación o es que realmente va a tener que rendirle nuevamente cuentas a la justicia y esta vez le puede ir peor. Pausa y regresamos. Bien amigos, continuamos con ustedes, conversamos con el doctor Walter Loja Vega, él es abogado del doctor Víctor Burgos Mariños, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien ha decidido denunciar por difamación agravada al alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández. Una nueva denuncia de las tantas que ya tiene simplemente por su belborrea que tiene, ¿no? No controla finalmente su lengua, no tiene
coherencia en lo que habla y esto lo ha metido en problemas. Tenemos ahí en pantallas esta demanda, esta denuncia que ya le han planteado al todavía, podemos decir, al todavía alcalde de Trujillo, ¿correcto? Ahí lo tenemos, son los fundamentos contra César Fernández Bazán, César Arturo, el alcalde de Trujillo, y en la siguiente hoja, Walter, ayúdame, ahí tenemos ya que esto ya también ya ha sido admitido. Admitir a trámite en vía de proceso especial de querella la interpuesta contra el querellado Fernando Bazán César Arturo como alcalde del Consejo Provincial de Trujillo por el delito de difamación agravada previsto en el artículo 132, tercer párrafo del Código Penal. Disponer, correr el traslado en el plazo de 5 días hábiles al querellado para que cumpla con contestar la querella que se admite y ofrecer los medios probatorios que corresponden el plazo conferido para cuyo efecto deberá acompañarlo a la cédula de notificación. En fin, entonces ya está dada esta querella particular contra el alcalde de Trujillo. Pero la pregunta que habíamos dejado en el tintero antes de irnos a la pausa fue la siguiente. Si bien es cierto, el alcalde ya fue condenado previamente, también por difamación agravada, la pregunta, doctor Walter Loja, es, a él parece que le han dicho, no te preocupes, tú puedes seguir difamando, injuriando, insultando, vejando a todos los que se te ocurra, porque ya te sentenciaron y no te pueden sentenciar por el mismo delito. ¿Eso es así? Y usted se sonríe, ¿no? Claro, como diciendo... Claro. O sea, no es así, ¿listo? Obvio. ¿Y por qué no es así? Entiendo que acá hay una confusión con un principio en el derecho penal que es el ne bis in idem, lo que significa no dos veces por el mismo hecho. Esto es que alguien que ha sido sentenciado por un hecho puntual, un acontecimiento puntual, no puede en otra oportunidad ser sentenciado por el mismo hecho. 1. 2. Tampoco puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Pero es el mismo hecho. ¿Listo? Entonces, no es el mismo hecho, evidentemente, frente a varias personas. No. Lo que da cuenta este principio es sobre una identidad de hecho, objeto y fundamento. ¿Qué quiero decir con esto en términos sencillos, no? Que frente a tu pregunta, ¿el señor puede ser procesado por calumnia, difamación, etcétera? Claro que sí, si lo comete frente a otras personas, incluso ante la misma teniente en su momento, ¿no? O sea, es posible, ¿listo? Es posible que sea sentenciado, ¿no? Entonces la pregunta que tú me haces evidentemente es un no rotundo, ¿no? Correcto. Ahora, el proceso va a avanzar. No va a tener tampoco elementos de prueba el señor Fernández, no los va a tener. Eso está clarísimo, es clarísimo. Al igual como no tuvo elementos de prueba por la difamación que le hizo a la suboficial Natalie Rojas, tampoco. Y él, en el juicio de la señora Natalie, de la oficial, él le agarra y paga la reparación civil y después intenta acogerse a la terminación anticipada en plena audiencia. Y ya, pues la terminación anticipada es reconocer el delito, o sea, reconoce él que la difamó. Pero los magistrados le dijeron, no la aceptamos, porque ya él venía horas antes, ni siquiera días antes, horas antes despotricando de medio mundo. Entonces no la aceptan. Lo sentencian, y no pasó ni 10 minutos, salió frente del Poder Judicial y siguió difamando, siguió injuriando hasta ahora. ¿A dónde voy con esto? El señor Fernández va a tener ahora que probar lo dicho contra el doctor Víctor Burgos Mariños. No lo va a hacer, porque no tiene los elementos de prueba, y eso es obvio. Va a ser sentenciado, va a recibir una condena, pero si ya recibió una condena previa de 1 año, la segunda condena podría ser también condicional por tratarse de una difamación agravada. Mira, en este caso nosotros hemos pedido la pena de 4 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando el querellante va ante el juez, tiene que hacer una dosificación, un cálculo de pena. Y acá en este caso, el tipo que hemos invocado, es decir, el delito que hemos invocado, que es la difamación calumniosa agravada, tiene como pena máxima 3 años. A eso tú lo sumas
el hecho de que es reincidente aumenta y además el hecho de que su conducta fue repetida, ¿no? Al ser repetida, hablamos nosotros, técnicamente hablando, de un delito continuado. Entonces, lo que genera es que la pena aumente a 4 años 6 meses. En el Perú, recordemos que en la mayoría de delitos, cuando la pena es de 4 años, por no decir todos los delitos, de 4 años a más, la pena siempre es efectiva, ¿no? Y cuando es de 4 años a menos, puede ser suspendida. ¿Listo? Entonces, recordás el caso de Magali Medina, entre otros casos donde la pena es menos de 4 años, pero se han hecho efectivas, ¿no? Por lo tanto, entonces, para hablar y decirlo más claro, si el señor Arturo Fernández pierde este proceso, como lo va a perder, ojo, como lo va a perder, ¿el señor Arturo Fernández terminará preso? Claro que sí, es la pretensión punitiva por parte de nosotros. Y a eso debe sumarle usted el hecho de que tiene la calidad de reincidente y no sabemos si es que la querellante, la teniente, podría pedir también, como te indiqué, la revocatoria de la pena suspendida. Esto es, que esa pena que le impusieron de 1 año suspendida sea efectiva. Entonces, eso lo puede hacer mañana si quiere la teniente. En cualquier momento, claro que sí. Ella lo puede hacer en cualquier momento y eso se puede variar y pueden detener al señor Arturo Fernández y llevarlo al penal El Milagro, o sea, eso está facilito. Pero ahora, la pregunta también es, el señor Fernández tiene varios procesos por difamación, de la prefecta Carolina Velázquez, del señor Ricardo Morales, del que fuera general de la policía, el señor Tiramanti, o sea, tiene varios procesos por difamación. ¿Qué pasa si le ganan por puesta en demanda al doctor Burgos Mariño si sale primero la sentencia del señor Ricardo Morales? No sé cuánto de pena esté solicitando el señor Ricardo, pero igual al ser reincidente y al tener el juez la discrecionalidad de imponer una pena efectiva, podría hacerlo. ¿Y el caso del señor Burgos cómo quedaría? También con cada proceso sigue su propio trámite. O sea, no es que uno mata al otro. No. O sea, se suma. Si al señor Ricardo Morales, pues no sé, le dieron 3 años condicional o 4 efectivo, el caso del señor Burgos continúa. Sigue su trámite. Y si le dan 5 años, ¿se sumará 1 año más? Sigue su trámite. Cada proceso sigue su trámite. Hay varios procesos o varias denuncias o varias querellas que me indicas, entonces seguirá su propio trámite, ¿no? Evidentemente que ante una sentencia de primera instancia puede perfectamente apelar frente a ellos si es que elabora un recurso de casación bastante prolijo y bueno, seguramente podría admitir la sala y elevar a la Suprema, ¿no? Pero evidentemente creo que en el caso de la teniente no pasó más que hasta la segunda instancia, ¿no? Correcto. Para ir terminando, doctor, y quisiera terminar la entrevista de este modo. Nadie, ningún ciudadano de bien tiene derecho, teniendo cargo o no, de difamar a una persona. O sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo porque parece que como es el alcalde, da un mal mensaje a la ciudadanía. O sea, estamos hablando de la primera autoridad política de Trujillo y esta autoridad política no puede salir a insultar, a injuriar, a difamar, ¿no? a gritar, a agarrar un martillo y entrar a un colegio y romper unas placas. O sea, eso no se puede hacer, pero viniendo desde la autoridad política, muchos lo pueden tomar como ejemplo. Si el alcalde lo hace, ¿por qué no yo? Entonces, quisiera tomar su tiempo en el sentido de decir que todas estas acciones tienen unas consecuencias y eso está establecido en la ley. Acá no se está haciendo ni más ni menos, se está simplemente haciendo que la ley se cumpla. Es correcto, ¿no? Es correcto. Evidentemente la pena, la imposición de la pena busca ciertos fines, ¿no? El primero podría ser el hecho de que se dé un mensaje a la sociedad, oye, no delincas, oye, ten cuidado, mira lo que le ha pasado a esta persona. Es un mensaje general a la sociedad, ¿no? Otro mensaje que la pena genera es que en el propio individuo pueda él resocializarse, ¿no? Pueda él tomar conciencia de lo que hizo y a partir de ahí reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, acá, en este caso, incluso es tan grave la situación que el señor Arturo ha usado los ambientes de la municipalidad, ¿no? Usó los ambientes de la municipalidad, incluso se puede ver que se vale del personal de la municipalidad para efectos de hacer esa transmisión en vivo y de esa forma calumniar al señor presidente de la Corte, ¿no? Entonces, esa conducta evidentemente también genera un daño en la propia municipalidad,
¿no? Una afectación a la municipalidad porque se ve involucrada en un tema de esta naturaleza. Eso, como bien dice, eso agrava más todavía, ¿no? Por supuesto. Porque lo hace como alcalde, utilizando los ambientes, los bienes de la municipalidad, la página oficial de la municipalidad, o sea, la página oficial de una institución del Estado usada para difamar a las autoridades. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, no hay forma. Sí, pues, entonces indicamos, Carlos, en este caso está bastante claro. Se ha calificado correctamente los hechos, la pretensión punitiva es correcta. Entonces esperamos que evidentemente siga el trámite que la ley le confiere, ¿no? Correcto. ¿Cuánto puede durar esto? Tiene 5 días, en 5 días tiene que responder. De ahí para adelante. De ahí depende de la agenda judicial para efectos de que fijen la fecha del juicio oral. Doctor Walter, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar atentos a este caso, como hemos estado atentos al caso del señor Ricardo Morales, como hemos estado atentos al caso de la prefecta regional Carolina Velasco, en fin, o sea, hay una retahíla de procesos judiciales abiertos que tiene el señor alcalde y que, reitero, en un Estado de derecho, cualquier ciudadano tiene que ir a responderle a la justicia cuando faltó a la ley. Doctor Walter, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero bueno, pues qué pena simplemente por los trujillanos, porque estamos sufriendo de todo, estamos sufriendo no solamente por la ciudad que está destrozada, sin pistas, sin veredas, con áreas verdes, no solamente por eso, sino que estamos sufriendo por la delincuencia. Pero ¿qué está haciendo el alcalde para poder proteger a los trujillanos de estas bandas delincuenciales? Absolutamente nada. Pidió que se vaya el general Tirabanti, que se vaya el general, se fue el general Tirabanti, entró un nuevo general, en este caso un coronel, un nuevo jefe policial, y en lugar de intentar juntar nuevamente voluntades, se volvió a pelear con el coronel. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a proteger si no es la primera autoridad política, que es el presidente del Consejo Local, en este caso, de Seguridad Ciudadana? Ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Los números de asesinatos y los altos crímenes de asaltos y robos que tiene nuestra ciudad. Y las cifras, para ser muchísimo más objetivos, las cifras en torno del presupuesto son clarísimas. Solo basta entrar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas y ver cuánto está invirtiendo la Municipalidad Provincial de Trujillo al 10º mes del año. Ya terminamos octubre, amigos televidentes, ya terminamos octubre. Tenemos muchas necesidades, muchas carencias. Se nos viene el fenómeno del Niño. No tenemos una sola obra que proteja la ciudad de las inundaciones que sí o sí van a venir. ¿Y saben cuánto ha invertido el alcalde de Trujillo? De todo el presupuesto que tiene en sus cuentas, ojo, no tiene que pedir, tramitarlo, no, lo tiene en sus cuentas. Solo el 18%, solo el 18% el señor Arturo Fernández ha gastado. ¿A eso cómo se le llama? Ineficiencia. No tiene otro término, ineficiencia, incapacidad. Más de 100 funcionarios han pasado por su gestión. Ojo, funcionarios que él ha llamado. Y su ineficiencia aquí no tiene nada que ver, como él siempre señala y ve monstruos. Sueña, creo, con APP, con César Acuña. Sueña, parece. Porque a todo le echa la culpa a APP, a César Acuña. Acá no tiene nada que ver. Vamos a hablar de César Acuña en unos instantes también, porque él también de alguna manera es responsable de lo que estamos viviendo. ¿Por qué es responsable César Acuña? Por haber hecho su gestión APP una mala gestión en la alcaldía y en la región. Los trujillanos se cansaron de APP y eligieron al señor Fernández como una supuesta salida. Peor, pero Acuña y APP son responsables de la situación que tenemos. Pero en fin, nos despedimos de 97 millones de soles que tiene la municipalidad. Ese dato estaba buscándolo aquí. De 97 millones de soles, solo la municipalidad ha invertido, señores, amigos televidentes. No hay otra forma que llamar al señor Arturo Fernández su gestión ineficiente. De 97 millones de soles, solo ha invertido 17 millones, el 18.3%. Saquen ustedes su conclusión de eso. Nos vamos a una pausa.